En este pasaje, den su atención aquí por favor, en este pasaje encontramos dos milagros en el mismo relato. Encontramos aquí el relato en el que este hombre vino a postrarse a Jesús, Jairo, para pedirle que viniera a su casa a sanar a su única hija que tenía 12 años de edad. Y mientras iba, otra mujer que tenía otra enfermedad muy vergonzosa vino también y le tocó por detrás el borde de su manto y fue sanada. Entonces, esta mañana quiero hablarles de esta segunda mujer, de este segundo milagro dentro de este pasaje, el borde de su manto. Todos, hermanos, tenemos necesidades y problemas que no podemos resolver, todos. No solamente gente cristiana o no cristiana, todos tenemos problemas. En esta iglesia, en estos días, muchos están pasando por pruebas. Está escaseando el trabajo. Algunos están considerando seriamente irse para México porque no han podido renovar su licencia. Las cosas se están poniendo más difíciles. Y quizás eso es algo que Dios está haciendo, ¿verdad? No nos vamos a resistir a la voluntad de Dios. No sabemos. Lo que sí les quiero decir, hermanos, es que el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento y toda nuestra capacidad. Todo entendimiento, porque nosotros no entendemos los designios de Dios. Lo que a veces nosotros consideramos una maldición, una adversidad, Dios quiera estar usándola para bendición y nosotros no sabemos por qué. Ejemplos hay muchos. Un vientre estéril, como Ana, que no podía tener hijos y rogó al Señor. Y Dios le concedió lo que pidió. El mal, aparente mal, Dios lo convirtió en bien. Y ahora tenemos en la Biblia el ejemplo de una mujer que con solamente la oración no tomó pastillas, no fue a ver al médico, no se hizo tratamientos de ningún tipo. Dios le abrió su vientre y le dio una criatura. Y en agradecimiento a Dios ofreció a su hijo a Dios. Entonces el poder de Dios sobrepasa nuestra capacidad, nuestro entendimiento. A veces cuando pasamos por pruebas no sabemos cómo vamos a salir adelante, pero hasta que ya pasamos esa prueba y salimos del túnel, miramos atrás y nos maravillamos, ¿no es cierto? Y decimos, qué bueno ha sido Dios, qué bueno, cómo Dios me proveyó, cómo Dios me sacó adelante de esta situación, y nos maravillamos. Alguien dijo, es una frase ya muy famosa, incluso se hicieron muchas calcomanías por mucho tiempo, las traían los carros. Decía, God is bigger or greater than any problem that I may have. En español, Dios es más grande que cualquier problema que yo pudiera tener. Piensa en eso. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Dios es más grande. Amén. ¿Cuál es esa necesidad que tú tienes? ¿Cuál es ese bill que no puedes pagar? ¿Cuál es esa meta que se te hace imposible de alcanzar? ¿Cuál es esa situación que tú crees que nadie te puede ayudar? Dios sí puede, porque Dios es más grande. Y vamos a ver aquí en la vida de esta mujer, con un problema que tenía, un problema no solamente doloroso, sino vergonzoso, porque ella tenía un problema físico del cual padecen la mayoría de las mujeres, pero la mayoría de las mujeres solamente padece de eso unos días al mes. Ella padecía de eso todos los días, todos los días.
en un tiempo donde no había toallas sanitarias. Imagínense, esta mujer cargando algunos trapos todo el tiempo, escondiéndose pensando en el olor, pensando en que su ropa se iba a manchar y la gente lo iba a notar, escondiéndose, apartándose de la gente. Y no solamente el aspecto vergonzoso, el aspecto doloroso de eso, los síntomas, el malestar, el dolor constante todos los días. Por 12 años esta mujer había padecido de esta enfermedad, y dice aquí la Biblia que había gastado todo lo que tenía en médicos y no había sido curada por ninguno de ellos. De eso les quiero hablar, hermanos, en este momento, y vamos a pedir que Dios obre en este mensaje. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te ruego que uses este mensaje para recordarnos, Señor, que tú eres más grande que ninguno de nuestros problemas, y que, Señor, te tenemos a ti para clamar a ti con todo nuestro corazón y esperar ver milagros en nuestra vida, como en la vida de esta mujer. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, pues, y háblanos por medio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ver la necesidad de esta mujer. Era una necesidad primeramente real. La necesidad de esta mujer era apremiante, ¿verdad? Era muy obvia, muy evidente, muy tangible. La gente podía notar eso. Y en realidad la mayoría de las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos son necesidades reales. Algunos de ustedes tienen una necesidad real de trabajo. Tienen una necesidad real de arreglar sus papeles. Tienen una necesidad real de criar a su familia, de proveer para su familia. Son necesidades reales. Necesidades que no solamente se limitan a lo físico, sino en muchos casos también a lo emocional. Algunas familias aquí están divididas, separadas físicamente, otras espiritualmente, pero aún así hay una separación. Y hay sufrimiento por eso, hay dolor, y Dios sabe eso. Hermana, Dios conoce tu dolor. Hermano, Dios conoce su dolor. Usted está solo, vive solo, no tiene el apoyo o la compañía de una compañera, o al revés. Dios conoce tu soledad. Dios se duele contigo. Él sabe por lo que tú estás pasando. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. He oído testimonios de algunas mujeres que dicen: yo por un tiempo pensaba que Jesús no podía entender qué es lo que yo pasaba en mi soledad, sin un esposo, hasta que leí ese versículo y me di cuenta que Jesús también sufrió de soledad. Aunque la mujer tiene dificultad de identificarse con Jesús porque Él fue físicamente hablando hombre, varón. Aún así, los mismos temores, las mismas ansiedades las sufrió Jesús. Él sabe exactamente lo que nosotros sentimos: abandono, desprecio, necesidad de ser amado, aceptación, comprensión, apoyo. Jesús sabe perfectamente. Aún en la cruz del Calvario, después de haber sido abandonado por su círculo íntimo de los discípulos, Él clamó en la cruz, usted se recuerda: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta de su Padre se sintió abandonado. Así que si alguien sabe lo que es llevar la cruz solo, ese es el Señor Jesucristo. Amén. Él no nos va a pedir hacer nada que Él no haya experimentado ya. Por eso dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos necesidad de trabajo, de dinero, de papeles, de salud y todo eso. Pero la necesidad de esta mujer era una necesidad fatal. La mujer tenía 12 años con esta enfermedad.
Y lo más seguro es que si no paraba esta enfermedad, ella iba a morir. En realidad es un milagro que en estos 12 años no hubiera muerto ya. Pero imagínense tener una hemorragia continua por 12 años. No creo que físicamente pudiera sobrevivir mucho tiempo esta mujer. Además, como dije, era una enfermedad vergonzosa. Y yo sé que es el hecho de que yo como hombre esté hablando de eso aquí desde el púlpito, ya de por sí eso es vergonzoso para las damas que están aquí en este mismo templo en esta mañana. Pero no obstante tenemos que hablar de ello, pues está aquí en la Biblia. Y está aquí en la Biblia con un propósito para hacernos ver, no solamente a las mujeres que se pueden identificar más directamente con este problema, sino a todos, hombres y mujeres, que son problemas reales, que son necesidades reales, que son necesidades con las que usted y yo nos podemos identificar y que podemos entender. Y era una necesidad no solamente real, no solamente fatal, sino que era una necesidad para la cual no había solución humana posible. No hay, a veces, solución posible. Dice aquí el versículo 43 de nuestro pasaje, hermanos, véalo ahí otra vez. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo o por ninguno había podido ser curada. Ya había gastado todo lo que tenía en médicos, nadie le había podido dar buenos resultados. Y así, hermanos, en nuestra vida Dios va a permitir que lleguemos a una situación en la que nadie te puede ayudar, solo Él. Dios te va a poner en una circunstancia, hermano, hermana, en donde el dinero no va a ser la solución. Podrás tener todo el dinero del mundo, pero aún Dios, el hombre con todo ese dinero no va a poder resolver ese problema. Quizás va a haber una necesidad en tu vida, la salud es un ejemplo, encarcelamiento es otro, en donde no hay abogado en la tierra, por hábil que sea, que pueda sacar a tu pariente de la cárcel. No hay consejero matrimonial, por hábil que sea, que te pueda garantizar que tú vas a encontrar la pareja ideal. Aunque hay tantos programas ahora que se anuncian en la televisión de que en el internet te encuentran la pareja ideal. No hay nada parecido a eso real. Pero Dios, hermano, Dios, hermana, te va a hacer pasar por una situación en la que ni tus padres, ni la que tus hermanos, ni aún tus hijos, ni tu pareja te puede ayudar, sino solamente Dios. Eso fue el caso de Ana, ya la mencioné. Ana clamó a Dios y ella lloraba todos los días, y aún Elcana, su esposo, le decía: ¿soy yo acaso Dios que pueda abrir tu vientre? Yo no pudiera, mujer, ¿qué más quisiera darte una criatura? Pero no está en mí. Y por eso Ana clamó a Dios. Y por eso esta mujer aquí en nuestro pasaje pensó en el Señor Jesucristo. Y vamos a entrar en eso. Entonces, ¿cuál era la solución? Ya vimos la necesidad. Vamos a ver la solución. La solución, hermano, es una sola. Y esa es el Señor Jesucristo. Cristo es la solución para todos tus problemas. Todos tus problemas. Problemas físicos, problemas financieros, problemas de salud, problemas emocionales, problemas espirituales, sobre todo, de todo tipo de problemas. Dios tiene la solución. Amén. ¿Cree eso, hermano? ¿Cree eso? Yo sé que mucha gente no lo entiende así. Muchos dicen que quieren acercarse a Dios, pero primero necesitan resolver ciertos problemas para entonces acercarse a Dios. No. Precisamente porque estás en estos problemas,
Es que Dios te tiene ahí para que clames a Él, para que acudas a Él, para que le pidas ayuda a Él. Esta mujer fue llevada a esta situación en la que se tuvo que dar cuenta, así es como estás, así es como está tu necesidad, es cuanto más tú necesitas de Dios. Cristo tiene, oiga eso, grábeselo en su cabeza, grábeselo en su corazón. Los problemas de la humanidad están en el Señor Jesucristo. Piensen en eso. No habría guerras, no habría pleitos de ningún estilo si la gente pusiera a Dios en primer lugar en su vida. Si pusiéramos en práctica el sermón del monte. Al que te hieren una mejilla, ponle también la otra. Eso es lo que dice la Biblia, pero en la práctica todo el mundo piensa, si me pone una en una mejilla, yo le pongo los dos ojos morados. En la práctica, la gente usa su propia justicia, quiere hacer justicia por su propia mano. En estos días que escaseó la gasolina, salió en las noticias de un hombre que estaba peleando con otra mujer ahí por meterse a la fila. El hombre se bajó del carro y le sacó una pistola a la mujer. ¿Te echas para atrás o qué pues? Y hermano, se imagina, pensábamos en estos días mi esposa y yo, se imagina lo que será en la tribulación por un día que no hubo gasolina. La gente está dispuesta a hacer lo que sea. Se imagina cuando venga la tribulación, cuando no solamente gasolina, sino comida y agua escaseen. ¿Puede pensar en eso? Y la gente está reclamándole aquí al gobernador Pat McCrory. ¿Cuándo va a haber gasolina? ¿Cuándo va a haber gasolina? El problema no es de él, el problema es de Dios. El problema es que Dios está poniendo a este país en esta situación para que clamen a Dios, para que busquen a Dios. Lo tienen todo al revésado. Deja que crezcan los hijos, deje que pague la casa, deje que salga de estos problemas, deje que arregle mi situación en la casa y entonces voy a buscar a Dios. No, precisamente por eso Dios te pone en esta situación, te pone en esa circunstancia para que clames a Dios, que busques a Dios y después todo va a ser arreglado. ¿No dice la Biblia? Más buscad que al último, no, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Oh, si creyéramos la Biblia, oh, si de veras la pusiéramos en práctica, todos nuestros problemas se acabarían. El hombre tiene necesidad, si se pone a pensar, hermano, porque quiere. Dice la Biblia en el Salmo 34:6, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Mira, hermano, si nada más viviéramos bajo este principio, nada falta a los que le temen. Nada falta. Entonces yo no me tengo que preocupar que Dios me va a abandonar. Yo no me tengo que preocupar que se cierren las gasolineras en todo Carolina del Norte. Yo no me tengo que preocupar que ya no pueda renovar mi licencia, o no pueda sacar una tarjeta de seguro social, o no pueda conseguir trabajo. No me tengo que preocupar porque Dios me va a cuidar. Estoy en sus manos. Dios no me va a abandonar. La única condición, dice ahí, nada falta a los que ¿qué? A los que le temen. Pero si tú menosprecias a Dios, si tú vives de acuerdo a tu propio criterio, si tú eres de los que dices, yo sirvo a Dios a mi manera, y casi nomás te falta que digas, si quiere, y si no, a ver cómo le hace. No. ¿Desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? ¿Desde cuándo los toros torean al torero? No, Dios es Dios, Él es el Señor, y tú le debes obediencia, sumisión, humildad y servicio y adoración a Él. Dios no está obligado para nada en bendecirte,
Tú no le pones condiciones a Él. Él es el Señor de toda la tierra. Tú eres el que te debes postrar delante de Él. Y la razón, si yo entiendo bien este versículo, nada falta a los que le temen. La razón de que te falta algo es que a lo mejor no temes a Dios como tú crees o dices que le temes. Vives en forma independiente, le das a Dios las obras, vas a la iglesia cuando tienes tiempo y te sientes bien y no hay nada bueno en la tele y no estás cansado y no te duele nada, le das a Dios nada más que las obras así de esa manera. Dios no te puede bendecir. Dice, nada falta a los que le temen. Después de probar todo lo demás, lo único que le queda a la gente es volver a Cristo, a quien deberían de haber buscado desde el principio. No culpo a la mujer, pero la mujer es solamente una representante de toda la humanidad. 12 años anduvo con ese problema físico. 12 años por gusto. Porque si desde el primer año, desde el primer mes, desde el primer día, ella hubiera acudido a Dios, no hubiera tenido que sufrir tanto. ¿Me está comprendiendo? Pero el problema de nosotros es que dejamos a Jesús como último recurso. Dejamos las cosas de Dios como lo último. Si nada más funciona, si ningún abogado me puede ayudar, si ningún doctor me puede curar, si ningún familiar me puede prestar el dinero, entonces voy a recurrir a Dios. Al último. Y por eso muchos estamos en la condición en la que estamos. Piensa, por favor, en el poder de Cristo. Piensa conmigo. Dice en otro pasaje paralelo, en Mateo 9:21, en relación a este mismo milagro, que esta mujer decía dentro de sí, no se lo había dicho a nadie, pero pensaba dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Y vemos algunas cosas importantes aquí. Dos cosas sobresalen en este versículo. Uno, la fe de la mujer. Ay, hermanos, si tuviéramos la fe de esa mujer. Yo no tengo que abrazarme completamente, yo no tengo que arrancar todo el manto de Jesús y ponerlo ahí como el manto de Turín y adorarlo por el resto de la eternidad. La mujer decía, si tan solo tocare el manto, el borde de su manto, yo sé que seré salva. Él es Dios. He oído tanto de Él, tantos milagros que ha hecho. Ha abierto tantos vientres estériles. Ha provisto de trabajo a tantos. Ha sanado a tantos enfermos. Ha traído paz a muchos hogares. Yo sé que Él me puede ayudar si tan solo tocare el borde de su manto. ¡Qué fe de esta mujer! Pero otra cosa que sobresale aquí es el poder de Jesús. El borde de su manto. No sabemos cómo esta mujer se enteró de Jesús, pero seguro que sabía que si alguien la podía ayudar, ese era Él. Sabía que con tan solo tocar el manto podía sanar. Un poco del poder de Dios hace más que el poder más grande que conozca el hombre. Mira, dice Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Piensa en eso. Erramos porque ignoramos el poder de Dios. Oh, el poder de Dios. El poder de Dios que abrió el mar rojo cuando Moisés levantó su vara. El poder de Dios cuando Jesús tocó los huecos de los ojos de ese hombre que nació ciego y le devolvió la vista. El poder de Dios que hizo que Elías bajara
fuego del cielo y consumiera no solamente los sacrificios que había puesto en el altar, sino las piedras mismas y lamiera todo el agua con el cual a Elías había mandado que se inundara ese altar. El poder de Dios. Nosotros no hemos tocado ni la superficie del gran poder de Dios. Piensa en eso. Piensa en eso, el gran poder de Dios. Y el resultado. Miren el resultado conmigo, por favor. Primero, la mujer fue sana. Ella ya sabía que iba a ser sana. Ahí está la combinación de la fe y el poder de Dios. Mucha gente no es salva porque se le hace que la salvación es tan simple. Se le hace tan fácil. Uno le dice, todo lo que tienes que hacer es aceptar a Cristo. ¡Ay, qué chiste! ¡Ay, ¿a poco nomás lo acepto y ya? ¿Sí? ¿Nomás lo aceptas y ya? Es lo que dice la Biblia. Pero a la gente se le hace difícil, gente que está acostumbrada a llevar una carga que nadie puede llevar. Una carga de sacramentos, una carga de mandamientos, una carga de mandas, una carga de rezos, una carga de rosarios, una carga de penitencia que nadie puede llevar. Y por eso se le hace difícil. ¿A poco nomás aceptando a Cristo y ya? Pues sí, ya, eso es todo lo que dice la Biblia. Ella sabía que con solo ir a Jesús se acababan sus problemas. Como mucha gente sabe que volviendo a Dios, volviendo a Jesús, como prediqué la semana pasada, volviendo a su hogar, volviendo a su Padre Celestial, se acaban sus problemas. El hijo pródigo sabía eso. Y hay muchos cristianos, escúcheme, hay muchos cristianos que viven miserablemente, infelices, fracasados, frustrados en problemas, porque han dejado a Dios. Se han olvidado de las cosas que han aprendido de la palabra de Dios y por eso están sufriendo y están en la condición que están. El hijo pródigo volvió en sí y dijo, volveré a mi padre. Esta mujer sabía si tan solo tocar el borde de su manto. Y tú sabes dónde está la solución. Tú sabes que Dios te espera y te puede perdonar. Tú sabes que Dios puede restaurar tu situación, cualquiera que ésta sea. Solo te falta la determinación que tuvo el hijo pródigo y que tuvo esta mujer. Ella se abrió paso como pudo. Dijo, tengo que llegar a él, tengo que tocar su manto. Si tocar el borde de su manto, con eso me conformo. No necesita él mirarme cara a cara, no necesita decirme a mí, como le dijo al hombre ciego, ¿qué quieres que te haga? No quiero ni que cruce una palabra conmigo. Yo no soy nadie para que me mire, para que se indigne bajarse a mi nivel. Si yo tan solo tocar el borde de su manto. El borde de su manto. Es lo que ella anhelaba. Dice la Biblia que nadie satisface como lo hace Jesús. Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El mundo padece necesidad porque quiere. Su compañero de trabajo tiene esos problemas que tiene porque quiere. Y muchos de nosotros sufrimos lo que estamos sufriendo porque queremos, porque la solución está en Cristo Jesús. Esta mujer, piense conmigo, fue restaurada a una vida normal. Ya no tenía que andar con ese problema vergonzoso, escondiéndose de la gente, pensando si la gente podía oler su menstruación. No tenía que esconderse, que la gente la señalara, nadie la podía apuntar ya más, nadie se podía burlar de ella. Iba a vivir una vida normal. Yo me imagino cuando ella andaba escondiéndose por ahí detrás de los muros, de los postes, de las paredes. O cuando tenía que ir al mercado, se esperaba, o iba muy temprano en la mañana, o se esperaba que ya casi empezaran a recoger los puestos.
para ir cuando nadie la viera y con su canasta escondida, tapándose quizás con un rebozo, pensando, ¿por qué no puedo ser yo como esas otras mujeres? Y vivir una vida normal. Cuando tocó el borde del manto de Jesús, todo eso se acabó. Podía disfrutar las cosas que todo mundo disfruta todos los días y que no toma en cuenta porque se acostumbra a las bendiciones de Dios. Nosotros no sabemos lo que padece, por ejemplo, una persona que está en una silla de ruedas, paralítico del cuello para abajo. No nos imaginamos las cosas que ellos quisieran hacer. Peinarse, por ejemplo, es una. Alimentarse ellos solos. O aún rascarse si tienen comezón en alguna parte. Ni eso pueden hacer las gentes que están paralíticas. Y nosotros disfrutamos de esas cosas todos los días y no las sabemos apreciar hasta que nos es quitado. La vida normal del ser humano es vivir como Dios lo diseñó desde el principio. El hombre no fue hecho para vivir en el pecado. Dice Romanos 1:27, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En las escuelas están pasando una ley, aquí ya pasó hace unos meses en Charlotte y en toda Carolina, que los estudiantes homosexuales no pueden ser ridiculizados, nadie se puede reír de ellos y nadie les puede decir nada. Pobrecitos, no se les puede ridiculizar. Es una ley. Le llaman ellos que es una ley de hostigamiento. Eso es bullying and harassing, según los americanos. Si alguien se ríe porque un chamaquito que es hombre y habla con voz de niña y se depila la ceja y tiene sus meneaditos así como de mujer, nadie puede decir nada porque eso es discriminación. Hágame usted el favor. Yo le voy a decir una cosa, no quiere que se rían de su hijo por ser homosexual, enséñele a ser hombre. Dios lo hizo hombre. Y muchos de los problemas de la gente se resolverían si tan solo volviéramos a los principios de la palabra de Dios. Más importante que la sanidad, la salud, la restauración de la vida de la mujer a una vida normal, lo más importante de todo lo encontramos en el versículo 48. Todo este es un relato muy hermoso. Jesús sabía que poder había salido de él. Los mismos discípulos le decían, Señor, ¿cómo que quién te tocó? Estamos aquí apretados en la multitud. Parecía como que andaban en el metro de la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Se ha subido al metro? El metro es uno de los transportes donde uno no necesita subirse, hermano. A uno lo suben. ¿Qué? Lo único que tiene que hacer es pararse en la bolita que es para el andén donde usted quiere ir, porque si no lo van a ir a llevar a Tasqueña cuando usted quiere ir a Tacuba. ¿Okay? Pero así estaba la multitud alrededor de Jesús cuando sintió que la sencilla fe de una mujer que sabía quién era él había tocado el borde de su manto. El borde de su manto. Más importante que eso, cuando dije, es la salvación. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Qué interesante que Jesús no le dijo, tu fe te ha sanado. Muchas iglesias y muchos teleevangelistas predican mucho de la sanidad y cero de la salvación. Yo tengo una pregunta muy sencilla y quizás muy ingenua para estos disque sanadores. Y la pregunta es, ¿de qué le sirve a alguien ir perfectamente sano al infierno?
Eso es todo lo que yo quisiera saber. ¿De qué les sirve gastar miles y miles de dólares en campañas de sanidad donde no se predica el evangelio de la salvación? Jesús no estaba concentrado y preocupado tanto en la salvación de esta mujer, sino en su salvación. No en la sanidad física, sino en su salvación espiritual. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Todo lo demás, los otros beneficios eran extra, pero lo más importante es que ella fuera salva. Es su fe. Es feliz, dicen muchos. Déjalo en paz. Es su creencia. Ve a alguien ahí arrodillado frente a una estatua, ofreciendo veneración a una virgen, y uno le dice eso es idolatría, y otros se enojan y dicen, no critiques. Es su fe, así es feliz. Déjalo en paz. Pues sí, pero mira la mujer. Todos los beneficios que tuvo de salud y de vida normal, todo eso es extra. Lo importante es primero su salvación. Y luego viene todo lo demás. Dice la Biblia en Romanos 4:8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La mayor felicidad es saber que los pecados de uno han sido perdonados y que su nombre está escrito en el libro de la vida y va camino al cielo. Escúchame, ningún título, ninguna satisfacción material, ningún goce terrenal se comparará con la felicidad de después de cerrar los ojos por última vez en este mundo, la siguiente vez que los abra, esté viendo el rostro de su Salvador, el Señor Jesucristo. Nada se compara con eso. Nada. Tú, hermano, y yo, en esta mañana, esta tarde, necesitamos el borde de su manto. Voy a terminar con esto. Dice Job 26:14. Escucha este versículo. Está ahí en la pantalla. Dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Y la aplicación es, ¿se imagina lo que hizo tocar el borde del manto de Jesús? ¿Cuánto sería experimentar el poder completo de Dios? Tú necesitas tocar el borde del manto de Jesús en tus problemas familiares. Tú necesitas tocar el borde del manto de Jesús en tus problemas financieros. Tú necesitas tocar el borde del manto de Jesús en tu vida espiritual. No importa cuál sea tu situación, trata como esta mujer, tocando el borde del manto de Jesús. Eso es lo que este mundo necesita, es lo que tú necesitas, es lo que yo necesito. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, cuán leve, dice tu palabra, es el susurro que hemos oído de él. No podríamos resistir el poder